que ya puedes. Sí, ya, dale Luis, ahora sí. Ya, bien. Entonces, les comparto esto. Este es un PPT, eh, haciendo una charla. Yo quería compartirles un poco una lectura muy importante, que es de Richard Cohen. Habla sobre la homosexualidad. Él ha sido homosexual. Y, y uno de sus primeros libros, el primer libro se llama Comprender y sanar la homosexualidad. Luego aclara el término de sanar para que no se vea o no tenga esa connotación de que la homosexualidad fuera una enfermedad, ¿ok? Entonces, haciendo esa salvedad, voy a basar mi charla, este compartir de ideas, basándome en el libro de Richard Cohen. Y titulo esto La homosexualidad, y claro, un poco como filósofo, me preguntaría yo, más que dar respuestas, pregunto y abro esta charla y esta conversación con cuestiones. ¿Qué es la homosexualidad? ¿Se nace o se hace? ¿No? ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué antes no se aceptaba y ahora se acepta? Hay estudios científicos que avalen este cambio. Yo creo que son válidas hacer estas preguntas y comenzar con preguntas, más allá de esa, digamos, a asumir cosas, eh, no sé, a priori, presabidas, de casa, ¿no? Yo siempre cuando hablo de este tema a jóvenes, sobre todo a jóvenes, porque en estas charlas trato de dirigirme a ese público, les hago dos advertencias. La primera, que seamos humildes. La humildad es muy importante para escuchar, porque no, es que esto pasa y esto lo otro, y en fin, ya tenemos ideas metidas en la cabeza que no permiten después el diálogo. No podemos prender la oreja, diríamos, para escuchar al otro, ¿no? Cuando una persona es humilde y cree que sabe algo, pero que otros también saben, y que en ese diálogo, en esa conjunción de ideas, pueden hacer o llegar a una verdad más aproximada, ¿no? Entonces, la humildad es importante. Y lo segundo, que les hago la advertencia también, es, a ver, ¿cómo explicar esto? Ser un poco, no solamente humildes, sino al mismo tiempo apelar a la razón, dejar los sentimientos de lado, no en el sentido de excluirlos totalmente de nuestra vida, sino que para esta charla es importante utilizar la razón y buscar la verdad, más allá de si esa verdad me pueda causar algún daño, alguna molestia. Porque es la verdad lo que prima, ¿ok? Es el objeto de nuestra razón, lo que prima versus, diríamos, mi estado anímico de cómo yo pueda sentir o percibir esa verdad en mí, una molestia, en fin, ¿no? Entonces, yo sí les pido humildad y apelar a la razón, nada más. Porque si no, después, por más que yo te trate, no de convencer, pero presentar ideas, no vas a entender. Porque o me siento dañado o yo ya lo sé todo. Entonces ya, mira, ¿para qué estar en esta charla, no? O en esta conversación. Entonces, dicho esto, me propongo primero a seguir, diríamos, ese itinerario, el literario, diríamos, de Richard Cohen en su libro, ¿no? A ver, creo que, bien, perfecto. Bien, diríamos que el libro de Richard Cohen habla, por ejemplo, que existe del año 73 en adelante, unos 50 años ya aproximadamente, en que se ha discutido si la homosexualidad tiene un origen genético, biológico, uno nace así, o pertenece más bien al campo de ¿cómo decirlo?, del ambiente, de la sociedad, ¿no? De lo constructivo, diríamos, ¿no? Eh, si una persona nace gay, oye, no podemos discutir más, en el ámbito moral será, pero desde el ámbito genético, científico, no, porque las personas nacen así, en el caso de que eso sea verdad. Si no es así, si una persona no nace homosexual, entonces hay otro factor. Tiene que ser el ambiental, no hay otro. Son dos, o el genético, biológico, o el ambiental. O uno nace o se hace. Claro, el se hace tendríamos que preguntarnos, ¿se hace consciente o inconscientemente? Pero son preguntas, ¿no? Entonces, hasta la actualidad, vamos a partir con una premisa que no hay ningún dato científico que apoye la existencia de una base genética o biológica para la atracción hacia el mismo sexo. ¿Por qué? Vamos a ir a tres informes. Yo lo voy a leer en español. El informe Levine. Si hay tiempo, después les paso el libro
donde van a encontrar todos los pies de páginas de dichos informes a los que ustedes pueden acceder en internet, y van a encontrar, inclusive van a encontrar hasta la actualidad, varios artículos de investigación científica, no es ciencia, pero es investigación científica, en el que por el cual se van a basar en estos informes. O sea que son, aunque ya han sido escritos ahí vemos en el año 91, tienen todavía, estela todavía por el cual se han ido, no sé, pues, creciendo o elaborando otros tipos de artículos. Es decir, son como especie de informes madre o investigaciones madre que han parido un montón de hijitos, ¿no? En estos artículos que hasta ahora los podemos ver. Entonces, vamos a comenzar primero, vamos a utilizar 3 informes. Voy a ser lo más breve posible porque ya he hecho alguna vez unas charlas y cuando le he presentado la parte de informes es un poco tedioso, ¿ya? Y aburrido. Pero es importante tener esta visión para luego afirmar, ¿se nace o no se nace gay? Y entonces en un artículo que se llama Una diferencia en la estructura del hipotálamo entre hombres homosexuales y heterosexuales, esto fue en el año 1991, de Simon Levy, o Simon Levy, no sé cómo se pronuncia, apareció en la revista Science, y él afirmaba que ha encontrado un grupo de neuronas en el hipotálamo, llamadas INH3, que parecían ser un tamaño doble en los heterosexuales versus en los homosexuales, ¿no? Y entonces se especuló a partir de ahí, como hay esa diferencia del doble de tamaño en los heterosexuales versus los homosexuales, pensaron que esta diferencia tiene que ver con la conducta sexual. Por lo tanto, se concluyó, interesante, ¿eh?, que la orientación sexual está de algún modo determinada biológicamente, porque son el doble en los heterosexuales versus los homosexuales. Bien, ¿esto es así? ¿Esto lo tenemos que creer? Vamos al estudio, porque presenta problemas el estudio, unos 5 problemas. El primero, que de las 19 personas que han sido objeto del estudio murieron de SIDA, y sabemos que el VIH-SIDA afecta al cerebro. Oye, se ha encontrado el doble, oye, en los heterosexuales versus los homosexuales. Oye, pero sabes que las personas que han sido estudiadas han muerto de SIDA, y el SIDA sabemos que afecta al cerebro y provoca cambios químicos. Por lo tanto, más que buscar la causa de la homosexualidad en esa variación, lo que estamos encontrando más bien es un efecto, una consecuencia del SIDA, ¿no? Y esto no lo dicen, ¿no? Además, Levine no verificó la orientación sexual de su grupo de control. 2 de estos pacientes, ambos enfermos de SIDA, negaron tener actividad homosexual. Los informes de los 14 pacientes restantes no contenían información acerca de la orientación sexual. Este es un problema. Y se ha asumido que todos o la mayoría son heterosexuales, más bien. Sigamos. Otro problema, 3 de los 19 sujetos homosexuales tenían un grupo de neuronas en el hipotálamo mayor que la media del grupo heterosexual. O sea, veamos que incluso si ya los heterosexuales tenían el doble que los homosexuales, oye, 3 de esos homosexuales tenían, diríamos, una proporción mayor del grupo heterosexual. Entonces, 3 de los 16 pacientes heterosexuales tenían un grupo de neuronas en el hipotálamo menor que la media. O sea, ya hay una variación ahí en este estudio. Eso significa que 6 sujetos masculinos sobre 35 contradijeron la hipótesis. 6 de 35 contradicen la hipótesis de Levy. Por lo tanto, estos resultados no son significativos, ni fiables siquiera estadísticamente, y no podemos, para la redundancia, fiarnos de este estudio. No hay ninguna prueba de que este grupo de neuronas afecte la sexualidad. Socarides, profesor de psiquiatría del Albert Einstein College de Medicina de Nueva York, dijo que el estudio de una diminuta sección del cerebro, casi submicroscópica, como elemento decisor, algo tan importante como es la elección del objeto sexual de una persona, es sencillamente ridícula. Un pliegue en el cerebro no puede, pues, determinar el objeto sexual. Ya estamos echándonos abajo este informe. El propio Levy declaró que es importante insistir en lo que no he encontrado. No he probado que la homosexualidad sea genética, ni he encontrado una causa genética para ser gay. No demostré que los hombres gay nazcan así, lo cual supone el error más común
a la hora de interpretar mi trabajo, dice Levine. Ni siquiera ubiqué un punto gay en el cerebro. Como estudié cerebros adultos, ignoramos si la diferencia que hemos encontrado también estaban presentes en personas desde su nacimiento. Entonces, nos podemos echar abajo este informe tan, no sé, tan aclamado en su momento, ¿no? Y sobre todo por los medios de comunicación. Esto es lo terrible, ¿no? También está el informe Bailey-Pillard, ¿ok? Ellos, ambos, publicaron un trabajo titulado Un estudio genético de la orientación sexual masculina, también en 1991, en la revista que ahí tiene el título, ¿no? Archive of General Psychiatry, algo así se pronunciaría. Estudiaron el predominio de la homosexualidad entre parejas de gemelos. Esto es más importante incluso, ¿eh? Quiero que presten atención aquí. Hermanos no gemelos y hermanos adoptados, en los casos en el que el otro hermano era homosexual, ¿no? Y descubrieron que el 52% de los casos de gemelos idénticos eran homosexuales. El 52%. Si yo quiero afirmar que la homosexualidad es genética, y esto va al estudio, no puede ser el 52%, tiene que ser el 100%. Porque los gemelos idénticos tienen el mismo ADN. Entonces, como resultado, tiene que ser que estas personas nazcan y tengan un comportamiento homosexual, ambos, no el 52% de los gemelos estudiados, pues, ¿no? El 22% de los mellizos eran los dos homosexuales, el 22%, y el 11% de parejas de hermanos adoptivos, 6 de 57, estaban formados por dos homosexuales. También hallaron que un 9%, 13 de 142, de los casos de hermanos biológicos, los gemelos, eran ambos homosexuales. Los autores concluyeron, por tanto, que hay una causa genética para la homosexualidad. Esto es terrible, ¿eh? El fallo más llamativo, por eso es lo que les preveía hace un momento, está en la interpretación de los investigadores. Como cerca del 50% de los gemelos idénticos no resultaron ser homosexuales, podemos decir fácilmente que la genética no juega aquí un papel determinante en su orientación sexual. No es genético, pues. La homosexualidad no es genética. Si así fuera, entonces estamos hablando de que un 100% de los gemelos debieron ser homosexuales. Esto es una mala práctica de estadística. Annie Fausto Sterling afirmó que para que un estudio semejante tuviera algún valor, habría que haber estudiado a gemelos educados en distintos ambientes. Es un caso de genética mal interpretada. No se trata de una muestra casual, sino que acá hay un problema también, que los casos elegidos estaban claramente sesgados, ya que los gemelos que se presentaron voluntarios habían sido reclutados mediante anuncios en publicaciones homosexuales, con exclusión de los medios generales. Por lo tanto, la probabilidad de que los sujetos fueran semejantes entre sí era mucho más elevada. Y esto, una persona que creo que se dedica a la estadística va a entender perfectamente esto, ¿no? Levy afirmó que, de hecho, los estudios sobre gemelos sugieren que la homosexualidad no es un rasgo que esté definido totalmente desde el nacimiento, ya que incluso los gemelos idénticos no tienen siempre la misma orientación sexual. Y aquí está. Este es un dato importantísimo para poder hablar sobre la causa real de la homosexualidad. Está el informe Heimer, creo que se produce también así. Yo lo voy a pasar, son 3, para irme a ver, creo que alguien tocó el timbre pero no creo que sea yo que pueda habilitar esto. Creo que tú lo puedes hacer, Juan, ¿no? Juan Pablo. Bueno, sonó un timbre y no sé si... Bien, seguimos. Entonces, voy a dejarlo aquí. Voy a avanzar esto. Son 3 informes. Ya hemos estudiado 2. Yo les paso el PPT. Incluso les puedo pasar el libro porque es mejor que se lean el libro. Es una gozada, de verdad, este libro. Te ayuda a entender. Pero vamos a los comentarios acerca de estos estudios, ¿no? Evan, neurólogo en el Neuroscience Institute en San Diego, señala que la búsqueda del enclavamiento biológico de complejos rasgos humanos tiene una vergonzosa historia reciente.
Es lo que estamos hablando de estos informes fallidos. En los últimos años, investigadores y medios de comunicación han proclamado el descubrimiento de genes ligados al alcoholismo y a la enfermedad mental, así como a la homosexualidad. Como Balaban señala, ninguna de esas pretensiones se ha visto confirmada. Y ahí está donde lo pueden encontrar ustedes, dicho pronunciamiento, ¿no? Por ejemplo, diría otra personalidad, ¿no? En el momento presente no hay evidencia suficiente para formular una teoría biológica de la homosexualidad. La conducta homosexual en el adulto puede haber causado las diferencias morfológicas. Es posible que las diferencias en la conducta sexual causen, más que sean causadas por diferencias en la estructura cerebral. Y es a lo que iba el tercer estudio, ¿no? En fin, en resumen, no existe ningún estudio serio que resista un análisis, no sé, pues moderado o mínimo, como es lo que hemos visto, para afirmar que la homosexualidad sea genética o de nacimiento o biológica, como quieras decir, ¿ok? Entonces, nada, seríamos la primera parte. Bueno, acá vamos a ver pronunciamientos de varias personas, de varias personalidades respecto de los estudios en general, también de estos 3 estudios, ¿ok? Al punto que la conclusión sería que en la actualidad no existe ningún estudio y ninguna persona seria, científico serio, podría afirmar tal cosa. Esto es lo que dice perfectamente Richard Cohen en el libro. Diríamos, haciendo eco de todas estas personalidades que en el mundo mundo de la psiquiatría y psicología ya se han pronunciado, ¿no? Van der Auer, Nicolosi, etcétera, etcétera. Incluso Spitzer, ¿no? Que es tan afamado, este psiquiatra, diríamos, famoso de la APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría, y que hizo el cambio que ya lo vamos a hablar, ¿no? Entonces, bien, a ver, vamos a pasar esto. Bueno, por ejemplo, ¿no? Si la homosexualidad es una orientación sexual normal, ¿por qué es homosexual solamente el 1 o el 3% de la población? Y no el 50%, por ejemplo, o el 30%. ¿Por qué hay más homosexuales hombres que mujeres? Que diríamos, la biología es discriminadora, diríamos, ¿no? ¿O qué? No, no, pues la teoría genética de la homosexualidad ha sido generalmente descartada hoy en día. Ningún científico serio pretende que se pueda aplicar una simple relación causa-efecto, ¿no? Bien, en fin. Acá pueden buscar información, ya les digo, se puede ahondar después con estos libros, hay un montón de bibliografía al respecto, y lamentablemente está acallada esta bibliografía. Después nos podemos dar tiempo, le puedo pasar a Juan Pablo, ver la larga bibliografía que existe sobre estas investigaciones y testimonios, sobre todo de personas que han logrado cambiar, ¿no? Entonces, en fin, ahí está NARTH. NARTH es la Asociación Nacional para la Investigación y Terapia de la Homosexualidad, eso está en Estados Unidos, ¿ok? Y bueno, ha realizado un montón de estudios y de encuestas, en este caso ofrece una, pero que, bueno, el resultado es el mismo, mucha gente ha cambiado, ¿no? Por tanto, si fuera genético no habría un cambio, Bien, entonces, la pregunta es, ¿qué es la homosexualidad? ¿Cómo se da la homosexualidad? Si no es genética, si no se nace así, ¿cómo se logra? Voy a ser un poquito esquemático, no he puesto aquí el esquema, pero lo vamos a entender después. Cuando una persona nace, físicamente es un varón y físicamente es una mujer, ¿ok? En el proceso de maduración, de crecimiento de la persona, diríamos en los 12 primeros años de su vida, o 8 primeros años de su vida, se va dando esto que se llama la identidad sexual. Identidad sexual. ¿Qué quiere decir la identidad sexual? Es que yo nazco con genitales de varón, soy varón, biológicamente soy varón desde el último cabello hasta la punta de la uña, todo dice de un cromosoma XX o XY, ¿ok? Entonces, ¿soy varón o soy mujer? Punto. Pero una cosa es que yo sea biológicamente así, y otra cosa es que yo me sienta así. Y entonces,
mientras va creciendo el ser humano, diríamos, se da este proceso de identidad, en la que, y se llama identidad en tanto que se identifica, ¿ok? El ser y el sentir. Hay una conexión entre lo que soy y me siento así. Perfecto, ahí tengo un 20, ¿no? Se dio el proceso de identidad. Que eso es normal en todos los seres, en los seres humanos. Pero ¿qué pasa? Puede pasar que en ese proceso de crecimiento en el que se tiene que dar el proceso de identidad sexual, de lo que tú eres, cómo te sientes, hayan algunos problemas en el camino. ¿Y quiénes son? Pues yo lo explicaba también cuando hablábamos también sobre el tema de familia. ¿Quién le descubre al varón el mundo del varón? El padre, la figura paterna, lo masculino que está presente en el hogar, eso le descubre al pequeño, al niño, el mundo del varón y lo que es un varón y cómo se siente un varón y todo el mundo del varón. Lo mismo pasa con la mujer. ¿De dónde ella recibe ese mensaje de la feminidad? ¿Cómo sabe ser mujer? ¿Quién le descubre el mundo desde la óptica de la mujer? Es la madre. Una madre sana, presente, estable. Lo mismo pasa con un papá. Pero si no se dan este tema, y hay un montón diríamos, unas 10 causas aproximadamente, lo que pasa es que el niño, en el caso del varón, por ejemplo, ya sea por un papá ausente física y psicológicamente, ya sea por no sé, pues, un papá que ha agredido, un mal padre, diríamos, o un padre físicamente presente, pero afectivamente ausente, ¿no? Una charla que di igualito a esta, estaba una psicóloga y había un diálogo con ella, ella no daba la charla, ciertamente, pero daba, diríamos, conformidad notarial incluso de todo lo que decía, en tanto que responde a la práctica psicológica, ¿no? Y digamos, estas heridas en el varón, por ejemplo, de un papá ausente física y psicológicamente, o de un papá presente física, pero apocado, ninguneado por la madre, un papá simplón, diríamos, por usar calificativos, un papá que no representa esa figura masculina, diríamos, al varón, hace que un papá agresivo o episodios de violencia sexual, incluso de violación, por ejemplo, de una figura paterna, una figura masculina, perdón, presente ahí, hace que inconscientemente rechace lo masculino. Y eso va a provocar, ¿qué cosa? Va a provocar una herida, un vacío, que tiene que ser llenado de todas maneras. Pero va a haber un vacío existencial, psicológico, una herida en el alma de la persona, en el interior de la persona, que tiene que ser llenada, y será llenada después, de otra forma, pero es un vacío que tiene que haber sido llenado por la figura masculina presente en ese momento, en su momento de crecimiento, y que en ese momento no hay. Por eso, más allá de hablar de la homosexualidad como una enfermedad, ahí ponemos, ¿no?, la homosexualidad como un síntoma. Es como la fiebre, ¿no? La fiebre, ¿es la enfermedad la fiebre? No, es que atrás hay una enfermedad, hay una infección. ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuál es no sé, el signo que vemos nosotros fuera? La fiebre. Lo mismo pasa con la homosexualidad. La homosexualidad no es una enfermedad, sino, diríamos, es un síntoma de algo que está dentro de la persona. Esa herida, ese vacío, que no ha sido llenado y que tiene que ser llenado, porque es así, es lo que va a buscar el ser humano, de amar y ser amado. Y no logra ser amado, y ahí se produce un hoyo, diríamos, en fin. Entonces, estos problemas hacen que el niño, varón, se retraiga, aparezcan lo que se llaman los mecanismos de defensa, rechaza a la figura masculina de manera inconsciente. No es consciente todo esto, por si acaso, no es consciente. Y cuando va creciendo y no se ha identificado con lo que es, va a buscar de manera también inconsciente, y en la etapa sexual se va a sexualizar esta búsqueda. Y claro, un varón lo que va a hacer es, en el momento de su adolescencia, en que aparecen estos signos más pronunciados de la búsqueda sexual de cualquier persona, sea varón o sea mujer, se va a combinar con este vacío y la sexualidad. Y ahí aparece la homosexualidad.
La homosexualidad, y ahí podemos verlo, ¿no? Los sentimientos, pensamientos y deseos homosexuales son síntomas de algo que subyace, representan una respuesta defensiva a conflictos en el presente. Una manera de aliviar el dolor y malestar. Hay un dolor y malestar. No, la gente que es homosexual no la pasa bien. Claro, si tú lo achacas a cada rato, lo insultas y tal, peor será, ¿no? Suponen traumas infantiles sin resolver. Que va a buscar solución de manera inconsciente, claro. Emociones arcaicas, antiguas, resentimientos congelados, heridas que no han sanado y que necesitan ser sanadas. También representa un instinto de reparación. No, a mí no me amaron como varón, el padre, ¿no? Entonces, ¿qué va a buscar? Va a buscar satisfacer esas heridas, ¿no? Que se llaman heridas homoemocionales, en tanto que son emociones respecto de del sexo, del mismo sexo, ¿no? En este caso del papá, ¿no? Que no habían encontrado respuesta adecuada en el pasado, ¿no? Un movimiento inconsciente, ahí está, ¿no? De unión con el progenitor del mismo sexo. La autora Elizabeth Moberly acuñó el término necesidad de amor homoemocional, que luego sería difundido ya por el doctor Nicolo en un libro muy interesante que se llama Terapia Reparativa, ¿no? Deberían leerlo, es una cosa muy buena. Bien, hay necesidad de amor homoemocional, ¿no? La unión de un hijo hacia su padre, ¿no? O de una hija hacia su madre. Esta es una profunda y oculta herida en el alma de esta persona que lo padece. Si se le pregunta al homosexual activo, no dirá que está buscando amor de su padre. Claro, cualquier persona, tú le preguntas, y he tenido en algunas charlas en vivo incluso, me decían, profesor, pero no se le ve, o Luis, no se le ve que esté padeciendo, yo lo veo feliz con su pareja. No, que a la primera no te van a decir. Esto también me lo confirmaba, bueno, además que esto es psicología, ¿no? Pero, Luis, disculpa, lo que pasa es que falta un minuto para que acabe, para que cierre esta sala. ¿Le parece si entramos en el mismo link y abrimos otra ¿desde mejor? qué? Lo que pasa es que falta un minuto para que se cierre esta sala. ¿Le parece si entramos de nuevo al mismo link y abrimos otra sala? Claro, acá. Sí,